Reza el doctor Orlando Gutiérrez Coronat, en el prólogo escrito para la primera edición del libro en cuestión en el día de hoy, lo siguiente. En un complejo mundo de proyectos universales a medias, agendas ideológicas escondidas detrás de organismos internacionales, donde hay importantes pilares de una comunidad de derecho internacional y zonas de integración de costumbres y acuerdos milenarios, el estadista moderno tiene que estar más afinado, más preciso que nunca en la concepción de lo que la nación necesita, pero sobre todo en la comprensión de cuáles son las características reales del escenario internacional. Esta idea plasmada, sin dudas, es una realidad que debemos asumir, en especial en los momentos tan delicados en que nos vemos envueltos en el día de hoy como nación. Pero para hablar detalladamente de esto, damos paso al general, escritor y político José Miguel Soto Jiménez. Sean mis primeras palabras para expresar mi satisfacción de encontrarme en este acto. Naturalmente, esa satisfacción tiene muchas motivaciones y la primera de ellas es que aquí se está dando un hecho excepcional. Como guardia al fin, usted sabe que los guardias cuando no la hacen a la entrada, la hacen a la salida. Yo no he encontrado aquí una sola cara que no haya demostrado en el ejercicio de una dominicanidad militante su postura ante la República y sobre todo en el ejemplo del fundador de la República, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Bueno, por esas circunstancias, sin pretender ser muy original, que es una búsqueda permanente de todo el que hace vida pública, yo quiero decirles que yo voy a comenzar al revés. Yo voy a comenzar por donde se termina. Nada ocurre sin razón suficiente. Eso me lo enseñaron a mí en la escuela de guerra. Nada ocurre sin razón suficiente. Pero la sabiduría popular, y yo creo mucho en eso, dicen que no hay deuda que no se pague. No, caballero. Que no hay deuda que no se pague. Y la otra circunstancia. Y entonces, por ahí quiero comenzar con un hecho de relevancia actual. Tiene que agacharte para acá. Gracias. La señora embajadora de los Estados Unidos, la nueva embajadora, ante las cosas que ha hecho, pero sobre todo en su discurso en la Cámara Americana de Comercio, dijo cosas que han sido muy bien ponderadas por comunicadores. Sin embargo, hay algo que no se ha dicho, que yo quiero decir aquí, y que tiene que ver con ese libro. Que como ustedes saben, yo estuve en la presentación, fui de la gente que hablé cuando se presentó. Y entonces, lo que ella dijo, que no ha sido, se ha analizado de forma brillante en muchas ocasiones, pero lo que ella dijo, hay algo que no se dice. Y como decía el poeta Neruda, estas son cosas que yo tengo que decir, porque si yo no las digo, nadie las dijera. Y entonces, ¿a qué yo me estoy refiriendo? En el año 2020, bajo el liderato del Instituto Duartiano, y una persona aquí muy cara a mis afectos, que es Wilson Gómez, mi viejo compañero de estudio de Derecho, pero además de otras muchas cosas, siempre en el ámbito de la patria. Porque todos los que estamos aquí somos hermanos en la dominicanidad. Yo quiero decirles que en el 1920, en el 2020, se comenzó una serie de actividades. A la gente se le ha olvidado. Creo que fueron 5 marchas, si no me equivoco. 5 marchas.
que comenzaron temprano. Y fíjense una cosa, comenzaron bien, no solamente por la acogida que tuvo, sino también en un detalle que en ese tiempo no se prefiguró. Ahí había representantes de todos los partidos, en primera línea, sin buscar nada de la retribución que suelen tener los políticos y que buscan en esas cosas. Y entonces nosotros sufrimos, nos acusaron de todo lo que dijo el presentador, de racistas, xenófobos, nacionalistas de hojalata, que era el título que más me gustaba a mí y que no me llenaba de orgullo, ¿verdad? Porque la hojalata suena. Y entonces, después de todo eso, tuvimos experiencias increíbles entre marcha y marcha, no solamente la marcha en sí. Aquí Pellegrini hay gente, y doctor Gómez, que se le olvida que nosotros fuimos en varias ocasiones a las Naciones Unidas y contra esos organismos. Y entonces, mientras todo el mundo opinaba cosas, nosotros vimos dónde estaba el problema. Voy a cometer una indiscreción. Antes del asesinato del presidente Moisés, el presidente de la República nos invitó a 8 o 9 nacionalistas. Me equivoco, hay muchos de ellos aquí. Y se tuvo el coraje moral de decirle a él las cosas que nosotros pensábamos y que estaban pasando, pero algo peor, con las pruebas en la mano, ¿verdad? Y el presidente dijo que él no tenía información de eso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Recuerdo, aunque no está aquí, al licenciado Castillo, al doctor Castillo Pantaleón, ¿verdad?, que tuvo una actitud airada, con las pruebas en la mano. Bueno, por eso pasó. Todo eso pasó. Se hicieron esas 5 marchas. Señores, estamos hablando del 2020. Desde 2020 el presidente nos dio una primacía. Nos dijo a nosotros, primero que a la nación, las cosas que él iba a decir. Después lo conversamos con el presidente Moisés en su rendición de cuentas, como se hizo. Nosotros fuimos los primeros que lo supimos. Yo creo que de esos 8 que estuvimos en esa reunión en Palacio, aquí hay más de la mitad, hay otros que no están aquí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le estoy diciendo? Que resulta que ahora que la señora embajadora, después que nosotros sufrimos el escarnio glorioso de ser vituperiado, oye, nos dijeron de todo, ¿verdad? Como es el rango, nosotros no cedimos nunca. Siempre dijimos con hechos e hicimos con hechos lo que pensábamos. Pero resulta que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. ¿Y la embajadora ahora? ¿Cuántos años después? 5 años después. Dice exactamente lo que nosotros decíamos. Entonces yo me pregunto, el libro de Pellegrini, que ha sido reseñado de una forma muy buena, ninguno de nosotros vive en oráculo, ni en oráculo nefando, pero resulta que ella dijo exactamente lo que nosotros decíamos. Y fíjense ustedes quién lo está diciendo, precisamente. O sea que todo lo que nosotros decíamos y denunciamos se dio. El libro de Pellegrini, yo estudié con Pellegrini también, y recuerdo, aquí hay varios de los que estudiamos juntos, y resulta que a mí me enseñaron, al entrar a la escuela de Derecho, una sentencia latina que dice que las palabras vuelan, solo lo escrito prevalece. Entonces, eso denuncia, ese libro denuncia, y ese libro no es de ahora, hace tiempo, de una lucha antigua, porque yo no me atrevo a decir aquí desde qué época el doctor Castillo, Manuel Núñez
y Soto cuando yo no podía, porque yo era atrevido, tenía la ropa puesta y nosotros vivíamos en eso, inclusive escribimos libros al respecto. De lo mismo. Yo diría, que Peregrín se ponga bravo porque voy a delatar su edad, que eso tiene más de 30 años. Y entonces, señores, lo que Peregrín explica en el libro no es simplemente, se habló de denuncia, es una denuncia, pero es una denuncia temprana. Y además, algo más importante, de lo que iba a pasar. Y lo que iba a pasar, señores, pasó dramáticamente. Y si usted lo estudia en el contexto geopolítico y geoestratégico, lo que está pasando ahora no solamente en la República Dominicana, sino en todo el Caribe. En todo el Caribe. Yo, como tengo el vicio de la palabra, no voy a cansar a ustedes, porque yo soy como Peregrín y como Manuel Núñez, que cuando agarramos el micrófono no quieren soltarlo, ¿verdad? Pero yo les quiero decir algo, basado en hechos concretos, sin especulaciones. Cada uno desde su especificidad, porque tengo que decirle aquí que parte de mi satisfacción de encontrarme aquí, y ya yo hablé de la antigüedad de esa lucha, de la lucha nuestra, de la lucha de ustedes, ¿verdad? Que es otra cosa, a todos los vi yo marchando aquí, de frente. Yo quiero decirle algo importante. Yo quiero destacar entre nosotros a Manuel Núñez, porque Manuel Núñez libró una batalla permanente y secreta en los organismos internacionales. No solamente en las mismas entrañas del monstruo, como decían los izquierdistas en la Guerra Fría, y en la academia, y Peregrín también, Entonces, se podría escribir 2 libros como esos 3, solamente de esas luchas, en Sudamérica, en los Estados Unidos, en Europa, de forma permanente. Entonces, cada uno en su especificidad. Por ejemplo, es el mismo concepto de quien les habla, pero siempre de la matriz, desde el punto de vista militar. Lo que cambia son términos, en ocasiones. Yo tengo una vieja hipótesis en la que coincidimos todos, le llamamos de forma diferente. Yo hablo en torno a la frontera imperial, que no es un concepto mío, naturalmente, ni es de Juan Bosch tampoco, pero es un concepto viejo, el de la frontera imperial. Y yo destaco siempre, para que se pueda comprender, que la isla de Santo Domingo es el centro geográfico del Caribe insular. Por lo tanto, es el centro de esa frontera donde mi tesis lo que dice es que por siglos se ha debatido la suerte de los imperios. Pero no simplemente es un asunto panfletario, es con hechos. Un rápido recuento. Primero, la primera agresión, fruto del determinismo geográfico de esa frontera imperial, fue cuando nos invadió por primera vez los ingleses, la gran expedición inglesa, bajo el gobierno de Oliverio Cromwell, nos invadió. ¿A dónde? En el centro de la frontera imperial. Cuando eso, todos los países precapitalistas le disputaban a España el imperio aquel donde no se ponía el sol y que no podía España defender, no tenía capacidad para defender. Y entonces vino Inglaterra, y fíjense una cosa, para que todo el mundo se conozca, para que nos conozcamos todos, ¿verdad? Esos dominicanitos, y excúsenme el diminutivo, del cual yo estoy muy orgulloso, es más de lo único que yo estoy orgulloso, de lo único, es de esa dominicanidad, del origen de esa dominicanidad. Entonces, esos dominicanos descalzos, harapientos, vencieron una potencia mundial la primera vez. Y después de ahí, en función del tiempo, señores, Francia varias veces. ¿Y qué Francia? La última vez, la Francia imperial,
fue vencida aquí por los mismos dominicanos, descalzos y harapientos. Que recuerdo a Guillermín, el historiador, que él decía, hablando de lo que nosotros llamamos cachaza, que el dominicano combatía y andaba descalzo. Y tenía, dice él, una costra, esa es la cachaza, que podía doblar un clavo con esa cachaza. Entonces, señores, después de ¿qué pasó? Vino también producto de esa disputa imperial que se hacía en la frontera imperial. Porque el Caribe, señores, el mar Caribe es un mar semicerrado, es un rincón del Atlántico encajonado, ¿verdad? Encajonado porque por esa cadena de islas donde nosotros somos el centro, y ahí es la frontera, y ahí se disputó la suerte de los imperios por mucho tiempo, y después vino consecuencia también de la Revolución Francesa, sobre todo el problema de Haití. Hay unos artículos ahora muy interesantes de ese periodo del poeta y el historiador Manuel Núñez. Señor, ahí siempre la frontera imperial, y después en la frontera imperial se debatió de nuevo la suerte de España en la anexión. Y después, señores, hay gente que me dice a mí, bueno, pero ese pueblo a que tú te refieres no pudo derrotar a los Estados Unidos. Es verdad, militarmente no, pero estamos aquí cantando el himno nacional y discutiendo esto. Eso es producto precisamente de esa llama votiva que arde en la dominicanidad. Bueno, pero después de eso vino, señores, la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde se debatió la suerte? La suerte de los imperios, de lo que habla él. En el Caribe. Y nosotros sufrimos eso. Y después vino la Segunda Guerra Mundial, producto de la guerra que iba a acabar con todas las guerras. ¿Y dónde se debatió la suerte? Señores, que eso es otra cosa que hay que decir. El Caribe, Pelegrín le llama el Gran Caribe, está compuesto por una serie de países que no son las ínsulas. Nosotros somos la frontera, pero los Estados Unidos es un país caribeño, y toda Centroamérica, a excepción de uno, y México también, parte de Colombia y Venezuela, son países caribeños. Ellos le llaman bueno, ese es el entramado caribeño, le llaman ellos, pero es el Caribe. Y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, donde teníamos aquí el azote de los U-Boats para interceptar todas las provisiones de armamento que iban a Europa, en el Gran Charco, ¿verdad? Y que tenían que pasar por aquí, por esos canales de las ínsulas. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Ahí vino entonces, se acabó la Segunda Guerra Mundial y vino la Guerra Fría. Qué bueno que esté aquí el embajador de Rusia, porque entonces teníamos en el Caribe, es una suerte, es el determinismo geográfico, señores. Teníamos en el Caribe un portaaviones soviético, que era Cuba, en lo que ellos llamaban la retaguardia estratégica, y entonces sufrimos eso. Después de la Guerra Fría, que comenzó, según los estudiosos, en el 48, ¿qué tuvimos? Y yo soy testigo de eso, y me ha dado por escribir ahora una cronología sobre el narcotráfico en la República Dominicana. Cuando yo estaba estudiando el curso de Estado Mayor en los Estados Unidos, en el 88, ya se hablaba, en el 88, mientras Vincho Castillo tronaba con el asunto de la droga, y todo el mundo decía que estaba medio desquiciado, ¿verdad? Ya en la Escuela de Estado Mayor se está, oigan bien, en el 88, tratando de que cuando cayó la Unión Soviética, entonces, años posteriores, en el 89, entonces la amenaza que se articulaba era la droga. Entró en esa época en la doctrina norteamericana. Y eso que está pasando ahora, señores, eso se estaba haciendo, no articulando, sino era una muestra de que ya había el peligro del narcotráfico. Y ahora le llegó el turno, porque ya hay otra potencia de la que habla Pelegrín, que están disputándose de nuevo la hegemonía. ¿Dónde? En la frontera imperial. En la frontera imperial. Y tenemos el caso de China y otras potencias. Entonces, fíjense, es interesante observar en esto que yo le estoy diciendo, que yo me imagino, aunque no he hablado con él, que al señor Pelegrín
y a Manuel le llamó mucho la atención. Y estoy hablando del estudio geopolítico. Resulta que el presidente Trump ahora está hablando de volver a la doctrina Monroe, que es del siglo XIX, pero está brincando cosas. Porque ahora lo que está pasando es la escuela geopolítica de Pitman, de las dos Américas, que por fin, ahora se está fundiendo, oigan bien, ahora mismo, creo que ayer o antes de ayer, el plan de fundir el Comando Sur con el Comando del Atlántico, para hacer un comando continental, ¿verdad? Esa es la teoría de Pitman, de que había que volver, en un libro famoso que se llama Las dos Américas, había que volver al patio interior, como le llaman ellos. Nada de Europa. Nada de Europa. Entonces, yo lo que digo, que ese libro de Pellegrini, que tiene la virtud, vuelvo y repito, de que no lo está escribiendo a la luz de... Señores, él lo vio desde el punto de vista del académico y del nacionalista a toda prueba. Que por cierto, me gustó mucho el presidente Wilson Gómez, sus observaciones sobre la situación esta de los Estados Unidos como alerta, ¿verdad? Porque hay otra cosa, no podemos jugar, y a mí se me ha preguntado muchas veces, yo quiero ver el acuerdo. Yo no puedo jugar que ese acuerdo es oneroso a la soberanía nacional hasta que yo no lo vea, porque eso ha pasado en otras ocasiones, ¿verdad? Pero eso tendrá su momento. Señores, el libro de Pellegrini, entonces, además de ser profético, representa un documento de orientación, no de lo que pasó, sino de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Y al releerlo, para poder hablar con ustedes y venir aquí, solo me resta decirle que con Duarte, con él y en él, es la única forma de mantener viva la República Dominicana, en ese pensamiento, en ese ejemplo. ¿Ustedes saben por qué? Porque como decíamos en la marcha, Duarte está vivo. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Siempre es muy grato poder escucharle. Y qué bueno que, como usted mencionó, tienen el don de la palabra, no solamente usted, sino varios aquí, ¿no? Ese don nos ha dado mucho como nación. En este momento cedemos la palabra al historiador lingüista, el doctor Manuel Núñez Asensio. Bien, yo no tengo el palique del general, voy a leer mi ponencia. El Caribe, tumba de imperios, cuna de destinos. El Caribe no es un decorado tropical ni una periferia pintoresca de la historia mundial. Es, desde el siglo XVI, un espacio geopolítico central, un mar interior cuya posesión ha determinado la jerarquía de las potencias. Quien ha controlado el Caribe ha controlado las rutas, los flujos de comercio, los accesos continentales y, en última instancia, el equilibrio global. España lo intuyó primero, Inglaterra lo comprendió mejor, Francia lo aprendió demasiado tarde y Estados Unidos lo heredó como consecuencia lógica de esa secuencia de errores y aciertos. Quiero, en un esfuerzo de claridad, hacer un paréntesis. El Mar Caribe, entendido en sentido geográfico estricto, tiene una superficie aproximadamente de 2.75 millones de kilómetros cuadrados, es decir, un tercio de la dimensión de los Estados Unidos. Ese mar, esa cifra, es lo que
permite comprender por qué los imperios no lo trataron nunca como un mar menor, sino como un mar interior estratégico, comparable por escala a los grandes teatros marítimos de la historia. Un estado líquido, por así decirlo, compuesto de islas, estrechos y pasos obligados. Vistos así, el Caribe fue para España lo que el Mediterráneo fue para Roma, un mar interior que daba riqueza mientras se controlaba y que se convirtió en vía de sangría cuando ese control se fragmentó. Colón creyendo llegar a Asia, inauguró en realidad un nuevo Mediterráneo estratégico. Las Antillas no fueron simples estaciones de paso, sino modos de sistema mundial naciente. Cuba, la Española, Puerto Rico y Jamaica se convirtieron en bisagras entre Europa y América, entre la producción colonial y el consumo metropolitano. Desde entonces, el Caribe dejó de ser un espacio geográfico para convertirse en un problema político permanente. El error de España no fue militar en sentido estricto, sino conceptual. Gobernó un sistema global con una mentalidad peninsular. Administró un imperio oceánico como si fuera un reino continental. Concentró su atención en las minas del interior americano y desatendió el control efectivo del mar que hacía posible ese mismo flujo de riqueza. El resultado fue previsible, un imperio rico en teoría y vulnerable en la práctica. Inglaterra, en cambio, entendió que el poder no se afirmaba acumulando territorios extensos, sino dominando puntos claves. La toma de Jamaica en 1655 no fue una aventura colonial, sino una decisión estratégica. Desde allí se podía interrumpir el comercio español, proteger el propio y convertir la piratería en un instrumento de Estado. Francia y Holanda siguieron variantes del mismo razonamiento, con Martinica, Guadalupe, Curazao o Aruba. No fueron colonias marginales, sino plataformas de proyección económica, militar y diplomática. España reaccionó tarde y mal. Sus flotas cargadas de metales preciosos eran lentas y previsibles, sus defensas insuficientes, su administración más preocupada por la ortodoxia que por la eficacia. El Caribe dejó de ser su escudo y se convirtió en su talón de Aquiles. Los tratados del siglo XVIII, culminando en San Ildefonso, no hicieron sino formalizar una decadencia ya consumada. España había perdido la iniciativa estratégica. El giro decisivo se produjo cuando el Caribe dejó de ser exclusivamente europeo. La derrota francesa en Saint-Domingue y la posterior venta de Luisiana marcaron un punto de inflexión histórico. Napoleón, que comprendía el poder en términos de control territorial y militar, subestimó un factor esencial: la imposibilidad de sostener un imperio americano sin una base caribeña. La expedición de Leclerc fue un error de cálculo monumental. Francia intentó restaurar la esclavitud y la autoridad imperial en un territorio que ya había cambiado de naturaleza política. La rebelión encabezada por Toussaint Louverture no fue un episodio local, sino una revolución con consecuencias sistémicas. Al derrotar a Francia, Saint-Domingue no solo se liberó, desarticuló el proyecto atlántico napoleónico. Privado de su anclaje caribeño, Napoleón renunció a América del Norte. Tercero, la deslealtad
interna. Ninguna presión externa funciona sin complicidad interna. Para Castillo, las élites dominicanas han confundido gobernabilidad con concesión y pragmatismo con claudicación. Cuando era poder político negociar la nación a cambio de estabilidad personal, el Estado deja de ser proyecto colectivo y se vuelve botín transitorio. La traición no siempre es ideológica, a menudo es oportunista. Cuarto y final, la erosión identitaria. Un país sin conciencia de sí mismo es fácil de administrar desde fuera. Castillo advierte que la disolución de la identidad jurídica, cultural y moral precede siempre a la pérdida de la soberanía. La imposición de normas supranacionales en materia migratoria y de nacionalidad no es un debate jurídico, es una disputa por quién decide a qué pertenece al país, quién pertenece al país, y quién no define su comunidad deja de ser Estado. Soluciones. Las soluciones que plantea Pellegrini. La primera, internacionalizar lo que es internacional. La crisis haitiana no es dominicana, por tanto no puede tener una solución dominicana. Castillo propone corresponsabilidad real, no retórica humanitaria. Ayudar sí, absorber no, cooperar sí, sustituir al Estado haitiano no. La fórmula 1+7+ no es contabilidad, es principio. Quien más exige, más debe aportar. 2. La frontera como afirmación política. El muro fronterizo no es un gesto hostil, sino una declaración de existencia. Las fronteras no crean conflictos, los ordenan. Un Estado no controla su territorio, no negocia, implora. Castillo entiende la frontera como institución, no como símbolo. Donde no hay límite, no hay ley. Tercero, alianzas claras, no ambigüedades estratégicas. La neutralidad en un mar de potencias no protege, expone. Castillo apuesta por una inserción hemisférica coherente, apoyada en una doctrina Monroe actualizada y en mecanismos como el TIAR, no por nostalgia ideológica, no por cálculo. Las potencias respetan a quien sabe dónde está parado. Y cuarto, reconstruir el proyecto nacional. La soberanía no se sostiene solo con diplomacia, ni con muros, se sostiene con cohesión. Castillo propone una revolución tranquila, integración interna antes de apertura externa, identidad antes que el globalismo, Estado antes que ONG. Un país que no se estima a sí mismo termina siendo administrado por otros. El mensaje de Castillo es incómodo porque es sencillo. La República Dominicana debe elegir entre existir políticamente o adaptarse pasivamente a las decisiones ajenas. En geopolítica no hay vacío, lo que no se afirma se ocupa. El Caribe no tolera ingenuos y la historia, cuando se ignora, no perdona, se repite. El Caribe no es un escenario secundario, es el punto donde los planes imperiales se ponen a prueba. Allí no se ensaya proyectos, allí se verifican. Napoleón lo aprendió tarde y el mundo cambió por ello. El Tratado de San Ildefonso no fue un gesto diplomático, sino una apuesta estratégica. Francia no recuperó Luisiana por nostalgia colonial, sino por cercar
a Estados Unidos antes de que creciera. El Mississippi debió ser una muralla, no un río. Controlar Nueva Orleans era controlar el futuro norteamericano. Pero ningún imperio continental se sostiene sin un ancla marítima. Para Napoleón, esa ancla era Saint-Domingue. La isla no era una colonia rica, era la llave del sistema, de todo el sistema francés. Sin azúcar no había ingresos, sin base caribeña no había imperio americano. Todo dependía de someter a Toussaint Louverture. Aquí entra la ironía de la historia. El proyecto más racional de Bonaparte fue derrotado por dos fuerzas que no figuran en sus mapas: la resistencia de los esclavos y la biología tropical. La fiebre amarilla hizo lo que la Royal Navy no pudo. El trópico se reveló como aliado de los insurgentes y verdugo de los ejércitos europeos. El encadenamiento es implacable. Fracasa Leclerc en Saint-Domingue, se vuelve inviable Luisiana, se vende el territorio, Estados Unidos se duplica, Francia se retira de América y el siglo XIX cambia de eje. Una isla caribeña decide el destino de un continente. No es romanticismo, es causalidad. La venta de Luisiana no fue una ganga para Jefferson, sino una capitulación estratégica de Napoleón. Vendió lo que no podía defender, compró tiempo para Europa al precio de América, ganó la batalla de Austerlitz y perdió el mundo atlántico sin disparar otro cañón. Estados Unidos entendió la lección con frialdad, expandió su territorio, pero aisló a Haití. Temía menos a Francia que el ejemplo. La revolución negra debía ser contenida, no celebrada. El nuevo imperio aprendió pronto que las ideas también cruzan fronteras. España, aliada de Francia por la debilidad más que por la convicción, pagó el precio completo. San Ildefonso la devolvió momentáneamente la escena, pero la arrastró al desastre. Napoleón, al invadir en 1808, no solo ocupó Madrid, desarticuló el imperio español en América. La independencia latinoamericana nació del vacío, no de la victoria. Así se cierra el círculo. El fracaso francés en el Caribe precipita la expansión estadounidense. La invasión de España abre paso a Bolívar y a San Martín. Haití inaugura la era postcolonial a un costo humano devastador. Todo está conectado porque nada en el Caribe es aislado. Pelegrín Castillo acierta al leer este episodio como advertencia contemporánea. El patrón se repite. Las potencias proyectan, los territorios resisten, los vacíos se llenan, cambian los actores, no la lógica. Hoy no se envían flotas, se envían créditos, puertos, tecnología, pero el tablero es el mismo. La lección histórica es sencilla y cruel. En el Caribe, quien no entiende la intriga termina engullido por los acontecimientos. Si algún geopolítico inspira a Pelegrín Castillo y con el cual esencialmente se empalma en este libro, es Nicolás Speedman. Speedman formuló la ley, Castillo describió su aplicación caribeña. Uno pensó el sistema, el otro advierte sobre sus consecuencias inmediatas. Para Speedman, el poder no reside en el centro, sino en los bordes, en el Rilán. Es el lugar donde se decide quién manda y quién obedece, es decir, en los estrechos, en los pasos, en todos los caminos que conducen a las orillas. Castillo traduce esa actuación al Caribe. Quien controla sus puertos, sus fronteras, sus flujos humanos, sus estrechos, controla el destino. Quien no lo pierde sin declararlo,
Speakman explicó por qué los imperios caen cuando pierden sus anillos marítimos. Castillo muestra cómo los estados pequeños colapsan cuando otros los convierten en anillos ajenos. El principio es idéntico. El espacio estratégico no admite vacíos. En Speakman, el Caribe es el Mediterráneo americano, la tercera frontera de Estados Unidos. En Castillo es el escenario donde esa frontera vuelve a disputarse por nuevas potencias. Lo que para uno es teoría preventiva, para el otro es urgencia política. Speakman enseñó que las rutas comerciales son también rutas de dominación. Castillo observa que hoy esas rutas no solo transportan mercancías, sino influencias migraciones inducidas y dependencia financiera. Cambia el instrumento, no la lógica. Speakman advirtió: quien no defiende su RILAN será defendido y gobernado por otros. Castillo concreta la advertencia: puertos sin control soberano, fronteras porosas y crisis ajenas internalizadas convierten a la República Dominicana en pieza, no en jugador. La diferencia entre ambos no es doctrinal, sino temporal. Speakman pensó en imperios, Castillo piensa en estados vulnerables, pero ambos coinciden en lo esencial: la geografía no perdona la ingenuidad. Así, choque de potencias en el Gran Caribe encaja perfectamente como heredera de Speakman. Donde uno trazó el mapa de poder, el otro señala el punto exacto donde hoy se está decidiendo. El empalme es claro. Speakman explica por qué el Caribe importa, Castillo explica por qué ahora importa más. El libro no solo desmonta la imagen edulcorada del Caribe como paraíso turístico, sino que los revela como el laboratorio geopolítico donde se han gestado durante siglos los conflictos que definieron el orden mundial. La tesis central, que el Caribe no es un escenario secundario, sino el nudo gordiano de la historia moderna, es un revelador muy incómodo. La Revolución Cubana rompió el molde. Por vez primera, el Caribe dejó de ser un espacio de sumisión para convertirse en un foco de resistencia. Pero incluso este desafío fue absorbido por la lógica de la Guerra Fría, las guerras civiles en Centroamérica, la invasión de Afganistán, la crisis en Nicaragua. Todos fueron movimientos en la misma partida de ajedrez entre Washington y Moscú. El Caribe, en este contexto, no era un teatro aparte, sino una casilla estratégica donde cada jugada resonaba en Berlín, Saigón o en Kabul. El siglo XXI trajo un giro inesperado: la entrada de China. Su estrategia, como señala Castillo, no se basa en tanques, sino en la diplomacia de la chequera: préstamos, infraestructuras, tecnología. Pekín ofrece lo que Washington no puede o no quiere dar sin condición militar. La República Dominicana, al romper con Taiwán, ilustra el dilema de las naciones pequeñas: aliarse con el gigante emergente o aferrarse a un orden en declive. Castillo califica esta decisión como un gran error estratégico, pero la pregunta subyacente es más profunda. ¿Existe realmente margen de maniobra para los países del Caribe en un mundo polarizado? La trampa de la deuda no es solo un riesgo económico, sino una forma de dependencia encubierta. La anécdota de los diputados dominicanos que, sin entender las implicaciones, reconocieron
a Abjasia y a Osetia del Sur es un símbolo del efecto mariposa geopolítico en la era global. No hay gestos inocentes. Cada movimiento, por pequeño que sea, es interpretado como una toma de partido. Finalmente, Pelegrín Castillo se dirige a la historia para invocar la Confederación Antillana de José Martí en choque de potencias como una de las formas posibles para resistir a los embates y a las luchas de las que somos objetos las naciones del Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Núñez, nuestro hermano patriota, por su trascendente aporte a la reflexión del contenido y al alcance de la obra. Muchas gracias. Y en este momento damos paso a nuestro protagonista del acto, al presidente de la Fuerza Nacional Progresista, miembro de Pronación, es ministro y legislador experimentado del Estado Dominicano, que nos hablará en detalle de la segunda edición del choque de potencia del Gran Caribe, reflexiones sobre el orden internacional. Señores embajadores aquí presentes, saludo al embajador de Rusia, a los embajadores de carrera dominicanos que están aquí, señor presidente del Instituto Martial, oficiales generales, general Force, miembros de distintas instituciones aquí presentes, el movimiento de la Acción Cristiana, el movimiento de los militares constitucionalistas, dirigentes políticos, legisladores, dirigentes de nuestro partido, académicos, miembros de instituciones ciudadanas como una de reciente formación a la que yo pertenezco, donde aprendí mucho patriotismo, que es la Asociación de Estudiantes de La Salle. Tenía un profesor que no nos enseñaba historia, nos enseñaba patriotismo. Dirigentes de Pronación, vicepresidente, gran amigo Darío Vargas. Mire, yo quiero agradecer a Manuel Núñez y a José Miguel Soto, son grandes amigos, que como ellos destacaron, tenemos muchos años en esta lucha, una lucha realmente crucial, clave para el destino de la nación, a veces desplegada en aislamiento, en incomprensión, con muchos factores adversos, pero como dijo un pensador revolucionario, los hechos son testarudos. Los hechos han hablado, están hablando y hablarán. Y están confirmando, para usar las palabras de Duarte, la justicia de nuestra causa. La justicia de nuestra causa, la justicia de la nación dominicana, de la causa de la nación dominicana. Igualito. Mire,
Yo pudiera extenderme, pero yo creo que me voy a limitar a resaltar algunas ideas fundamentales de por qué tiramos esta segunda edición. La otra se agotó ya. Eso es una primera razón. Pero sobre todo, los acontecimientos que estamos viviendo, José Miguel, Manuel, que lo analizamos permanentemente, reclaman que el pueblo dominicano, que los dirigentes dominicanos y los amigos de la República Dominicana, como el cuerpo diplomático y consular que está en República Dominicana, conozcan en profundidad las posiciones nuestras y interpreten cabalmente el momento que estamos viviendo. Hay un gran amigo que partió, que era miembro de Pronación, siempre lo recordamos, Federico Enrique Ratero, que le gustaba decir que la política dominicana se caracterizaba precisamente por esa actitud de mirarse el ombligo. Se hace la política mirando el ombligo, no mirando nunca lo que pasa a nuestro alrededor, ni siquiera al entorno inmediato, mucho menos al remoto. Y resulta, y el esfuerzo del libro está concentrado en demostrar que los acontecimientos, por lejos que parezcan, por remotos que parezcan, de una u otra manera podrían interactuar y han interactuado con lo que sucede en nuestra región. Y que por tanto, si no comprendemos eso, cuando las grandes potencias, superpotencias mundiales y sus aliados regionales luchan en la región Gran Caribe, que Nicolás Spitman llamó el Mediterráneo americano, bueno, las consecuencias para todos los pueblos de la región son muy duras. Por eso, una acción política responsable tiene que estar bien informada, tiene que tener la inteligencia de lo que pasa para no dejarse instrumentalizar, para no dejarse arrastrar, para no dejarse envolver en escenarios donde los intereses nacionales pueden salir perjudicados, pueden salir afectados o sencillamente en trance de extinción. Los derechos inalienables de la nación dominicana pueden verse destruidos. Esa es la realidad. Y yo quiero resaltar básicamente algunas situaciones que lo demuestran, que están en el libro analizadas. Son muchas, pero voy a seleccionar propiamente 3 antecedentes de la situación presente que tenemos. Miren, poca gente sabe que lo que decide que Estados Unidos vaya a la Primera Guerra Mundial, se involucre en la Primera Guerra Mundial, es una maniobra del alto mando alemán, una propuesta al gobierno del presidente Carranza de declararle una guerra a los Estados Unidos en la frontera sur.
que el alto mando alemán estaba enfrascado en una guerra en dos frentes y sabía que si Estados Unidos se involucraba militarmente podía perder el frente occidental. ¿Y qué hizo el alto mando alemán? Miren, los alemanes son imaginativos. Montan una operación para proponerle al presidente Carranza un pacto de guerra para que México entre en guerra aliado a Alemania, con la promesa de que a México le iban a devolver los territorios que Estados Unidos había conquistado a México en las guerras norteamericanas con México y consagrado en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El servicio de inteligencia inglés es el que descubre el famoso telegrama Zimmerman. Y lo descubre en Estados Unidos porque Estados Unidos estaba violando, estaba siendo muy flexible, permitiendo operaciones de la diplomacia alemana, y los ingleses estaban espiando a los norteamericanos en territorio norteamericano, pero no se atreven a decirle que fue en Estados Unidos donde descubrieron esa propuesta de guerra alemana, sino que montan una operación de falsa bandera en Ciudad México y ahí la dan a conocer. El ministro Zimmerman de Relaciones Exteriores de Alemania no la negó. ¿Y por qué no la negó? Él pudo haberla negado, porque era un informe de la inteligencia naval británica. No la negó porque ya el gabinete alemán había decidido la guerra submarina sin límites. Y ya Estados Unidos había advertido, después del hundimiento de Lusitania, que si continuaban los hundimientos de los barcos norteamericanos enviados a apoyar el esfuerzo de los aliados, entonces iba a intervenir en la guerra. De modo que era inevitable que se iba a involucrar en la guerra. Estados Unidos consideró una traición de Alemania eso, pero no solamente se limitó a eso, sino que le propuso al gobierno mexicano y le propuso al gobierno japonés, enviando un delegado a Pekín para hablar con el mando japonés, con los diplomáticos japoneses. Le propuso lo mismo, con la promesa de que a Japón, si cambiaba de bando y le abría un frente de guerra a Rusia en el Pacífico, entonces le iban a entregar la costa oeste de Estados Unidos, incluido California. Fíjense cómo las potencias, cuando están luchando, establecen ese tipo de estrategias. Obviamente el presidente Carranza no aprobó eso, pero eso fue el detonante del involucramiento de Estados Unidos. Ya Estados Unidos venía desde el principio del siglo viendo la expansión europea en la zona, porque en Venezuela en el año 1902, 1903 se produjo el bloqueo de los puertos venezolanos de La Guaira, Puerto Cabello, por una flota europea. En el Caribe se produjera la experiencia que se estaba produciendo en China, donde China, el imperio del centro, era objeto de la intervención de muchas potencias europeas. Estados Unidos, a partir de ese episodio, tomó una decisión que mucha gente entendió imperialista,
y en esencia era imperialismo, pero era la reacción norteamericana frente al imperialismo europeo en violación a la doctrina Monroe. Por eso se dicta el famoso Corolario Roosevelt, que paradójicamente donde primera vez se ejecutó fue en Santo Domingo en el año 1904-1905, especialmente con la intervención que se hizo en 1905. ¿Cuál era la idea? Que ninguna potencia fuera del continente pudiera venir por razones de acreencias, de deudas o de desórdenes exteriores a reclamar deuda usando armada, usando ejércitos. Eso había ido a la Haya, y la Haya le había dado el visto bueno a los europeos. Pero los norteamericanos usaron su poder y le dijeron: no, si hay deuda, nosotros garantizamos la deuda, pero aquí nadie va a venir a intervenir. Obviamente estaba diciendo: si yo tengo que intervenir, intervendré. Si Estados Unidos tiene que intervenir, va a intervenir para garantizar el pago de la deuda, que fue ni más ni menos lo que pasó antes del inicio de la Primera Guerra. Aquí no nos dimos cuenta. Desiderio Arias, ministro de Guerra del presidente Jiménez, no se dio cuenta de nada de eso y decidió, después de estar Haití ocupado, decidió entonces derrocar al gobierno de su propio partido, y eso facilitó sin duda la intervención después de un periodo el más sangriento, uno de los más sangrientos de la historia dominicana, un quinquenio que empezó con el asesinato del presidente Ramón Cáceres. Entonces es bueno entenderlo para comprender. Se ocupó Haití primero, aquí no cogimos las señales del riesgo que estábamos tomando, y internamente vino el intento de derrocamiento. Obviamente a Desiderio Arias los norteamericanos consideraban que era una especie de agente alemán, porque había sido lugarteniente del caudillo más ilustrado que hemos tenido. Usted me corrige, general, porque usted es experto en eso, que es Demetrio Rodríguez, que se educó en Alemania y tenía toda la formación, no solamente militar, sino académica. Primera lección de la historia. En la Segunda Guerra Mundial, realmente América cerró fila con los Estados Unidos, porque Estados Unidos fue agredido en Pearl Harbor, y unos países más, unos países menos entendieron que había que cerrar filas con los Estados Unidos, y de ahí, y además estamos muriendo previo a la Segunda Guerra Mundial, después del Tratado de Versalles y del aislamiento de Estados Unidos, porque Estados Unidos fue a Europa, pero inmediatamente propuso la Sociedad de Naciones, no la ratificó y decidió volver al continente, en una tendencia histórica de expansión y aislamiento, que esa ha sido la constante. Entonces volvió al continente y no se involucró en los conflictos europeos, como le había recomendado el presidente Washington en su primera doctrina, la famosa doctrina Washington, incorporada a la doctrina Monroe. De hecho, la doctrina Monroe, la gente desconoce, nada más repite una de las primeras expresiones: América para los americanos. Esa doctrina es más completa, tiene 9 postulados, pero uno de ellos dice: Europa para los europeos y América para los americanos. Y era porque el presidente Washington y después todo el liderazgo norteamericano habían asumido la idea de que no era saludable ni conveniente involucrarse en los conflictos europeos.
que Estados Unidos no ganaba nada involucrándose en los conflictos europeos. Segundo, en la Segunda Guerra, como dije, no hubo mayores fisuras, todo el continente cerró filas porque estaba la política del buen vecino y había una situación de construcción de un panamericanismo fundado en varias doctrinas que se asumieron en el continente. La doctrina Monroe, pero también los postulados del Congreso de Panamá. Ojo, eso hay que estudiarlo, porque en el Congreso de Panamá, convocado por Bolívar y Santander, se proponía una alianza continental. El delegado de Estados Unidos no llegó, murió en el camino. Pero la visión que había era que toda América tuviera una alianza continental en ese momento, porque los europeos, para esa época, ¿cuál era el plan que tenían los europeos? Venir a las Américas en nombre de los títulos españoles a la reconquista de estos territorios y a la restauración del principio de la autoridad divina de los reyes, que ya en el continente, porque en Estados Unidos no solamente se creó la primera gran república, sino que por primera vez, en Francia se dio después, pero en Estados Unidos ya el fundamento no era el derecho divino como fundamento del poder, sino el poder del pueblo. Nosotros, el pueblo, dice, reza la Declaración Constitutiva de Estados Unidos. Cuando viene la Guerra Fría, para que ustedes vean cómo se conectan los conflictos que parecen remotos, hay un conflicto en Berlín derivado de la Guerra Fría. El ejército soviético, el pacto, todavía en esa época estaban los bloques formándose, pero había un conflicto en Berlín. Y ese conflicto estuvo al punto de desencadenar una guerra mundial. Eso la gente no lo ha estudiado lo suficiente. Y el premier Khrushchev entendió que la reacción ante el conflicto de Berlín de Estados Unidos fue colocar misiles en Turquía y misiles en Italia. ¿Qué pasa? Aunque la Unión Soviética tenía capacidad misilística de atacar a Estados Unidos, armar esos misiles tomaba horas, porque no tenía combustible sólido, sino líquido. Eso lo explica Korikowski en la historia, se llama Locura Nuclear, un historiador de Harvard. ¿Qué hizo el premier Khrushchev? Una maniobra muy audaz que fue: entonces vamos a poner misiles de alcance intermedio en Cuba. Obviamente él tenía muy claro que el plan era negociar, porque lo otro era la destrucción del mundo. Y incluso, y fíjense en los riesgos, los aliados a veces no tienen idea de todos los peligros que implica esta confrontación de las potencias. Fidel Castro ahora se conoció la carta íntegra que le mandó al premier Nikita Khrushchev recomendándole que lanzara un ataque preventivo. Y el premier Khrushchev le dijo: y ya Mao Zedong también había hecho algo parecido con Nikita Khrushchev en el 58. Cuando le dijo: estamos dispuestos a sacrificar 300 millones de ciudadanos chinos. No, espérense. Entonces, porque lo que está en juego es la existencia de la humanidad. Ojo, en la era nuclear, ya ahí, después del 45, lo que estaba en juego, 45-49, era la posibilidad
de una conflagración nuclear. Esa fue la crisis mayor de la Guerra Fría y tuvo repercusiones en todo el continente. Entonces fíjense cómo la crisis de Berlín se conecta con la crisis de Cuba, con todo lo derivado, porque eso tuvo derivaciones hasta el presente. Conflictos, revoluciones, insurrecciones, guerrillas, golpe de Estado, todo eso. Segundo conflicto. Tercer momento de cómo los conflictos de esta región pueden interactuar, conectarse con conflictos remotos. No voy a hacer larga la historia, pero todo el mundo ha oído hablar del affair Irán-Contra. Irán-Contra. Cuando uno profundiza en esa historia, en un momento dado, Estados Unidos decide que va a hacer operaciones encubiertas, no autorizadas por el Congreso americano, para financiar los conflictos de aquí, de Centroamérica, que empezaron, pero también eso interactuando con la crisis en Irán y después con la crisis de Afganistán, que no son cualquier crisis, eso está en el origen de muchas cosas que han pasado en el mundo y que están pasando. Esa decisión, ¿por qué la toma el gobierno norteamericano? Porque el asesor, el experto más grande de Estados Unidos, de Francia, ¿no?, general Alexandre de Maranch, le dice al presidente Reagan en 1980, Reagan le pregunta, ¿cuál es el riesgo mayor de seguridad nacional de Estados Unidos? Y Maranch le dice, el conflicto en Nicaragua, el conflicto en Centroamérica. ¿Cómo? Y ese conflicto en un país tan chiquito representa un riesgo grave de seguridad para nosotros. Entonces Maranch, que era experto, jefe de los servicios franceses, dijo, no, directamente no. Pero ese conflicto que hay ahí en Centroamérica, por las condiciones socioeconómicas que prevalecen en Centroamérica, tiene las posibilidades de propagarse a México y a toda la región. Eso a Reagan le chocó, porque él vio que había una posibilidad de que, sí, ciertamente, México, que tenía historia de diferencia, de conflicto con Estados Unidos, por las condiciones socioeconómicas, podía eventualmente ser tomado por un proceso revolucionario y todo eso, y generar un problema de seguridad nacional. En los hechos no se ha dado así. No se ha dado así, se ha dado más complicado. ¿Por qué? Porque en el uso, en la guerra esa que se desarrolla en Centroamérica, aparece el fenómeno del uso del narcotráfico. Aparece el narcotráfico empleado por los regímenes revolucionarios y por los que combatían a los regímenes revolucionarios. Y eso ya tenía historia en Colombia y se fue extendiendo. Y ahora es nada más y nada menos que un problema, como decía el general Soto, un problema mayor, porque se salió de control. Lo que se entendía que era un problema de seguridad nacional, de orden público, sanitario, que se podía controlar, que se podía regular, ya se salió de control. Y tenemos una región que está en una crisis. Ahora, el último escenario que tenemos es el más complicado de todos y de la humanidad, ojo, de la humanidad. Ahora mismo, la humanidad
humanidad está viviendo en toda su historia el momento más riesgoso. ¿Por qué? Porque desde que cayó la Unión Soviética hasta el presente, el campo socialista se hizo un esfuerzo de implantar un orden global, lo que nosotros hemos señalado, el imperialismo globalista, entendió que se podía construir un orden global basado en el concepto del multilateralismo, el multiculturalismo, el transhumanismo, todo eso. Eso estuvo avanzando, hasta que entre el 2008, crisis financiera, y el 2013, ascenso de Xi Jinping, y el COVID, ahí en ese periodo, propiamente se entró en un escenario ya de guerra híbrida global. Y en algunos escenarios ya dejó de ser híbrida, aunque tiene componentes híbridos, pero es fundamentalmente militar, como es el caso de Europa del Este, el conflicto que hay entre Rusia Europa. Es en Ucrania que está librando la lucha, Rusia-OTAN. ¿Después de qué? De la salida de Afganistán, donde Estados Unidos y la OTAN permanecieron 20 años librando una guerra que no podían ganar. La contradicción que ha generado todo eso es una contradicción entre el nacionalismo de gran potencia, cuya última expresión poderosa es el gobierno del presidente Trump y su nueva agenda revisionista del orden mundial, y el imperialismo globalista. Eso está en caída, la globalización está en caída, el multilateralismo está en caída, y lo que estamos viendo es un orden internacional que lo explica Kissinger muy bien, el orden internacional, donde las grandes potencias dominantes de primera división, que son Estados Unidos, Rusia y China, están ajustando el orden, probablemente entre alguna otra, y hay una segunda división que ahí que donde están los mayores peligros. Kissinger decía, y yo lo destacaba ahí en el libro, el riesgo de que se den luchas en los márgenes de los imperios, porque ahora las grandes naciones están reconcentrándose en sus áreas, reivindicando áreas de influencia, lo que está por ver si es exclusiva o no es exclusiva, pero ese reacomodamiento viene acompañado de guerra. Estamos viendo 5 o 6 escenarios en el mundo de guerra, en Corea, en la región Asia-Pacífico. Ahora ustedes ven la tensión que hay entre, señores, China, Japón. China-Japón. En ese libro nosotros destacamos un episodio que nos llegó muy de cerca, que fue el tema de la tierra rara, porque en un momento dado China amenazó a Japón de cortarle el suministro de tierra rara por un problema de unas islas. Claro, no es por unas islas, es todo un tema de pulso de poder y de estrategia. ¿Cuál es el peligro que hay? Bueno, ahí en ese espejo se vio todo el mundo, porque quien controla la cadena de suministro global de tierra rara hasta ahora es China. Y todas las economías modernas y de alta tecnología se vio en el espejo. Y digo, bueno, espérate, eso es técnicamente un casus belli, cortar el suministro de tierra rara. Ahora, ahí empezó, lo digo sin sobajo, esa guerra que estamos viendo. ¿Cómo se traslada al Caribe? Muy sencillo, para que ustedes vean cómo las cosas más simples tienen una enorme significación. El presidente Trump
es elegido y recibe una llamada de la presidenta Tsai de Taiwán. Segunda llamada que recibe. Eso organizado por el Heritage Foundation. Cuando los chinos se enteran de que la presidenta Tsai habló con el presidente Trump, ellos consideraron que eso era una ruptura de Estados Unidos con el principio una China, dos sistemas. ¿Y cómo respondieron los chinos a lo que consideraban una agresión de Estados Unidos y de Taiwán, pero sobre todo de Estados Unidos? ¿Cómo lo consideraron? Vamos a devolverle. ¿Cómo? Con una jugada diplomática, con una jugada también de negación de espacio en la zona Asia-Pacífico, y esa jugada en el Caribe tuvo muchos movimientos, porque alinearon una cantidad de países que se suponía que eran aliados fieles de Estados Unidos y aliados de los aliados de Estados Unidos. El general Soto estaba en la embajada en Taiwán y vivió eso de cerca, vivió esa experiencia de cerca. Incluso hay un amigo que me llama de Estados Unidos, lo voy a contar, y me dice, se está rumorando mucho que República Dominicana va a romper con Taiwán. Y yo no creo. Y la razón es porque el gobierno tiene, hace poco nombró al general Soto Jiménez, el ministro de Defensa en Taiwán, y Taiwán está haciendo cooperación militar importante con República Dominicana. Entonces no me hace sentido que República Dominicana en estos momentos esté pensando en una ruptura con Taiwán. Pero se produjo un mes después de donar los últimos equipos. Una cosa tremenda. ¿Por qué? Bueno, ahí intervienen muchos factores que la historia dirá. Pero ¿cuál es el peligro? Bueno, el peligro es que quedamos nosotros en una situación enredada en las contradicciones de las potencias. Y eso, evidentemente, con una serie de riesgos. Porque cuando juegan los grandes, el presidente Putin dijo una vez que cuando los tigres pelean en el valle, los monos se encaraman. Creo que fue la expresión que usó. Pero los países pequeños tenemos que tener cuidado en esos escenarios, porque nos pueden llevar a escenarios donde nosotros podemos pagar las consecuencias. Y si no de inmediato, sí a largo plazo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Bueno, nosotros, ante todo, como país, tenemos que tomar conciencia de todo esto y tener mucha comprensión de que tenemos que unirnos mucho. Porque tenemos un problema que es de la comunidad internacional, pero lo quieren derivar hacia nosotros. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de unidad nacional, de demostrar que somos nación, que somos república, no una finca con pasaporte de unos pocos dueños y señores. Esa es la gran prueba que tenemos por delante. Y al mismo tiempo decirle a los poderes del mundo, a los poderes del continente, miren, vamos a reconstruir Haití en Haití. Nosotros somos socios de esa reconstrucción. En el Consejo de Seguridad se va a decidir eso. Y si no se decide ahí, entonces será un escenario de conflicto, y a nadie le conviene un escenario de conflicto. Porque ese conflicto lo pueden estallar y no lo pueden. Yo vengo denunciando la posibilidad de que se desestabilice y Haití
con deliberación, con premeditación, con alta inteligencia, con perversidad para producir un crimen de agresión con ropaje humanitario. Y no lo digo yo, ya lo había denunciado el año pasado el secretario de Estado Marco Rubio, siendo senador. Y sí digo, Manuel estaba ahí también, legisladores americanos, norteamericanos nos dijeron, cuídense, porque aquí hay gente que está. Lo que acaba de confirmar la embajadora, exactamente lo que acaba de confirmar la embajadora norteamericana. Entonces, nosotros tenemos mucha unidad interna para poder, frente a todos los actores internacionales, actuar con mucha responsabilidad en función de nuestros intereses. Y consciente también de la ubicación geopolítica que tenemos, porque no podemos tener ni enfoque ideológico, ni resabio histórico, no. Nosotros tenemos que ver los intereses nuestros nacionales con objetividad, dónde están, y producir la política exterior en función de nuestros intereses. De nuestros intereses. Ahora se está abriendo una oportunidad, y lo digo de gusto, una oportunidad excepcional, porque ese nacionalismo de gran potencia que apareció primero con el Tea Party, después con el presidente Trump, que se reforzó con el movimiento MAGA, han hecho unas formulaciones que cuando uno la lee, yo digo, bueno, la mayor parte de estas cosas las pudimos escribir Manuel, José Miguel, yo, Juan que está aquí, la pudimos haber escrito nosotros, porque hay una apelación, un llamado a que cada nación defienda sus intereses. Que ellos van a defender sus intereses, esa es su postura, pero que esperan que cada nación defienda sus intereses. Pues nosotros tenemos que tomarle la palabra. Y obviamente tener propuestas, porque lo que se está abriendo ahora mismo es una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad. Nadie va a venir a hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros. Nadie. Porque si no demostramos que somos nación en este momento, no nos van a tratar bien. Van a tratar peor una colonia. Las fuerzas que fueron derrotadas en Estados Unidos no están tranquilas, ojo, no están tranquilas, están trabajando por todos los medios por derrotar esa agenda que tiene el presidente Trump, incluso su visión revisionista de la política internacional, con guerras internas y con aliados en la región. Y nosotros tenemos que tomar conciencia de eso en función de nuestros intereses. De nuestros intereses. Porque lo dice el documento, y lo digo para cerrar, el documento histórico que se leyó el presidente del Instituto Bartiani el 6 de agosto del 2022, solamente un pueblo unido, con la gracia de Dios, salvará la